La comunidad de Fortnite pide que la nueva historia sea idéntica a como fue contada en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, veo que muchos, demasiados diría yo, me han preguntado bastante si esto podría ser posible, si el mismo Epic Games o Fortnite podría contar la historia como nosotros ya estábamos acostumbrados en el capítulo 2 o en el capítulo 3, viendo los acontecimientos de suma importancia en cada temporada, pero también viendo las consecuencias de esas mismas temporadas en las siguientes temporadas con los nuevos personajes y que esto tenga relevancia en el futuro. Sinceramente, sí entiendo que muchas personas más centradas a los que les gusta el lore, quizás por el mismo personaje o quizás por los mismos acontecimientos, sea algo de suma importancia. Hay que entender que la historia hoy en día casi ya no es tan importante, y eso lo he explicado en otros videos. Gran parte de la historia que alguna vez fue Fortnite ya no es la misma que fue contada en este punto. Y no tiene que ver tanto por el simple hecho que existan otros modos de juego, o que quizás Epic Games se dio cuenta de que Fortnite ya no es solo un Battle Royale, sino es una plataforma, que ahora la comunidad está dividida en más sectores, ya sea por el modo Lego, por el modo Festival, quizás por el modo OG, el modo Rocket League, el que ustedes quieran. Sí, puede ser que haya una cierta diferencia, un cierto cambio a lo que anteriormente era Fortnite, pero aún así no quita el hecho de que quizás el mismo Epic Games también se dio cuenta que eso es bastante complicado de llevar, sabiendo que hay mucho contenido que igualmente ellos tienen que establecer o que quizás tengan que mejorar, o por las simples actualizaciones. Solo pongamos un ejemplo. Desde hace unos 3 a 4 días ya se había hablado mucho de cómo eran los conceptos una vez más del capítulo 3, donde al parecer algunas personas revelaron conceptos de cómo era la historia de la temporada 1 del capítulo 3, básicamente como si la vimos originalmente, pero que habían unos pequeños cambios quizás que eran significativos o no. Por ejemplo, iban a abarcar un poco más el tema de la realidad cero, o sea que veríamos a diferentes personajes explorando esta misma realidad, hablando igualmente sobre los acontecimientos de la isla que se había volteado, qué consecuencias podría tener la última realidad en esa isla, entre otras cuestiones. Básicamente preguntas que muchos claramente nos hicimos en ese entonces, pero que curiosamente la historia nunca nos pintó algo importante. De hecho, jamás se nos explicó totalmente de manera canónica qué fue lo que pasó con la otra isla. Simplemente sabemos que al final del capítulo 3 la isla fue destruida por el Heraldo, y por lo tanto la misma realidad cero fue destruida con ambas islas, sin explicar nada más y tampoco sin entender básicamente qué consecuencias o qué motivos pudo haber tenido esa misma isla con el tema de la misma última realidad. Con todo esto, igual algunas personas empezaron a explicar cómo algunos puntos importantes del capítulo 3 eran bastante interesantes, empezando a valorar muchos puntos de los personajes, de las nuevas temporadas con los sucesos, las colaboraciones, ciertos audios o cierto cariño que quería hacer Epic Games con esa historia, pero que al final en ese entonces pues bueno, no se valoró, y que algunos criticaban bastante por el simple hecho de la temática, de los personajes, de la misma historia, y que no se estaban enfocando totalmente en el tema del Battle Royale, sino más bien explorando ciertas cosas que para algunos sentían que era algo ridículo o algo tonto de querer establecer en un Battle Royale, haciendo que esta decisión de una o de otra manera pues sí pueda afectar significativamente de lo que quizás los planes de Epic Games querían hacer dentro de Fortnite. Algo que igual Donald Mustard en ese entonces más o menos explicaría, y también cuando renunciaría a Epic Games, donde él diría que ciertamente la historia de Fortnite pues iba a cambiar, que su último trabajo dentro de la historia de Fortnite pues habría sido la temporada 3 del capítulo 3, ya que la temporada 4, aunque técnicamente él menciona que sí, él dejó las bases de la historia y también uno que otro punto, nunca explicó totalmente si él igual fue responsable de haber creado al Heraldo, o si también él establecería el tema de la nada, entre otros sucesos de la última realidad. Básicamente él tampoco quiso explorar un poco más sobre ese tema, quizás porque era parte importante de alguna historia que pues al final no se iba a contar totalmente, quizás porque el mismo Epic Games ya estaba buscando ese reemplazo para contar esa historia, no lo sabemos.
así que de una o de otra manera pues sí entendemos que la historia pues cambiaría bastante. Y que curiosamente sabemos que se han filtrado muchos conceptos referentes a esa temporada, donde igualmente hemos visto animaciones de cómo era originalmente, de cómo al parecer los conceptos principales de la temática, de los sucesos, de la historia, pues igual eran totalmente diferentes, y de hecho eso no es nada raro, porque esta temporada es una de las temporadas con finales alternativos bastante curiosos, ya que sabemos que el canónico técnicamente es cuando el Heraldo destruiría la isla y donde veríamos el punto cero reactivándose, donde aquí se nos dejaría en claro que Paradigma, Mia y Jones serían los responsables de llevarnos a otro punto de la existencia misma, o sea, para crear una nueva realidad cero. Pero también sabemos que existe otro final donde se supone que tras la destrucción de la realidad cero vemos una nave de los aliens que igualmente pertenecen a la última realidad y donde se supone que querían capturar el punto cero, pero que el punto cero no se dejaría y este escaparía con nosotros, al igual que con Paradigma, Mia y Jones. Por lo tanto podríamos suponer que igual era otra historia alternativa o puntos importantes que pudimos haber explorado inicialmente dentro del capítulo 4, o quizás uno de los nuevos donde se ve como al parecer los sucesos de la destrucción de la realidad cero eran más flashbacks que ciertos puntos importantes como originalmente se contaron. No entendemos muy bien estos conceptos, por lo que algunos suponen es que estos conceptos quizás eran parte importante de la historia del capítulo 4, o sea que quizás nuestro personaje y otros personajes de suma importancia tendrían que recordar esto como algo como un flashback y no tanto como un evento demasiado dramático como igualmente se nos fue contado al final de la temporada 4 del capítulo 3, haciendo entender que quizás en ese momento el evento Fractura pues estaba establecido como otro punto importante o quizás muy diferente al que nosotros conocimos persiguiendo gallinas. Así que puede ser que sí, en algún punto de Epic Games sí tenían planeado una historia bastante interesante, una trama mucho más intrigante, pero que en algún momento quizás fue cancelada o dejado de lado para enfocarse en ese evento bastante chafa. Así que bueno, es un dato interesante que muchas personas pues una vez más han empezado a hablar y que al parecer sí les gustaría que se retomen esos personajes y esas historias. Aún así, mi punto de vista, la verdad, igual me gustaría que todo eso se abarque, no voy a mentir, pero siento que ya es bastante difícil. Han pasado años tras el final de esas historias. También sabemos que los personajes de suma importancia ya no han sido relevantes y aunque podrían aparecer en cualquier temporada, aunque existen bastantes rumores de los personajes que van a regresar, que siguen siendo importantes de Fortnite porque son la cara principal de los héroes, de los villanos, seamos sinceros, no creo que se abarquen a tanto y aún así si regresan, lo más seguro es que no van a jugar un papel de suma importancia o algo sumamente importante como lo vimos en el capítulo 2 o en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque estoy muy seguro que eso simplemente va a ser como una venta, solo para llamar a la nostalgia, al recuerdo, básicamente como pasa con Midas y con otros personajes que bueno, ya tenemos demasiadas variantes y que a veces siempre aparecen en la tienda o en el mismo pase de batalla. Así que no se me haría nada raro que en algún punto veamos nuevamente un skin o un rediseño de un skin de los 7, como podría ser el visitante, el científico, la fundación, las hermanas, el origen, y que también veamos otras variantes de suma importancia de otros personajes de la última realidad, de la orden imaginada o incluso del mismo Lleno. Así que eso, aunque podría ser interesante, relativamente hablando sobre la historia, dudo mucho que se tome una vez más, y si se toma, pues no va a ser la historia que muchos quieren, porque va a ser una historia simple o una historia que no tenga que enfocarse en tantas consecuencias para otras temporadas, simplemente una consecuencia que se pueda resolver fácilmente en esa misma temporada para que en otra temporada se toque otro tema. Así que eso pues puede ser algo triste, pero es una misma realidad que hasta ahora dentro de las historias de Fortnite pues siempre se han tomado. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo ese tema? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter
comentar para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Pelearon con todo, pero hasta que no liberemos el punto cero, enfrentaremos amenazas como la última realidad y peores. No habrá escapatoria. Por eso necesito ayuda para destruir a la orden imaginada. Mientras sigan abusando del punto cero, todo corre peligro. Con su ayuda, liberaremos este lugar y dejaremos el bucle para siempre. Podremos regresar a casa.